Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook, saliendo al aire ahora mismo. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro dominio, en dónde estamos. Por X, arroba en dónde estamos, Instagram en dónde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. En esa plataforma salimos de modo ya grabado. Tenemos una enorme cantidad de público que nos sigue. Afortunadamente seguimos creciendo en suscriptores. Por eso te digo que te podés suscribir, es gratis. Tocá la campanita, recibís información, noticia de todo lo que se va publicando en nuestro programa. Este programa es una producción de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, libertas.uy. Ahí tenés, claro, nuestra web, libertas.uy. Ese es el portal de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, que nacimos en pos de esta defensa de la República Democrática, del modelo democrático representativo, del Estado de Derecho, de nuestros derechos personales, de las garantías a nuestros derechos personales inviolables, del régimen de propiedad privada, del régimen jurídico de la propiedad privada, de la economía de mercado, de la economía de competencia, de la actividad privada y de un Estado eficiente, profesional, de mínima expresión, y no como esto que nos están planteando, que son verdaderas idioteces. Ya se están peleando, están mintiendo antes de gobernar Gabriel Odone y Yamandu Orsi. Yamandu Orsi mintió, evidentemente, en el debate, se van a dar cuenta después, especialmente aquellos que lo votaron, aquellos que me insultan, aquellos que se calientan, aquellos que se enojan, aquellos que incluso tienen que ser sacados de Facebook porque dicen cualquier disparate, porque la idiotez es contagiosa y es colectiva. Es todo lo contrario de la capacidad de pensar. Es todo lo contrario del desarrollo individual del pensamiento propio que te lleva o conlleva a la interacción social personal de aquellos que inteligentemente se comportan con pensamiento propio. Esos son los principios del liberalismo. El respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, el respeto al derecho del otro. Mi derecho termina donde comienza el del otro. Principio de no agresión. La libertad es la ausencia de la coacción monopólica del Estado. Eso es en términos sociales, políticos, jurídicos, económicos. Desde el punto de vista social, sociopolítico, económico y jurídico, ese es el concepto de libertad que sustenta el liberalismo, la ausencia del monopolio de la coacción del Estado, del monopolio de la fuerza. Es un concepto negativo, es decir, plantea la libertad en ausencia de, porque la libertad estrictamente humana, la libertad considerada filosóficamente, es la posibilidad de hacer, la posibilidad de crear, es la capacidad de desarrollar inteligencia, es la capacidad de desarrollar emoción, emocionalidad inteligente conjugada a la inteligencia y desarrollar actividad a partir de ese desarrollo intelectivo, del desarrollo de la inteligencia. Se es libre si se comprende, si se conoce. Se es libre si se estudia y se desarrolla el intelecto, porque tenés la capacidad de elegir, tenés la verdadera capacidad de seleccionar, de discriminar los datos de la realidad, es decir, de separar, de decodificar los datos de la realidad y luego analizarlos como un todo, analizar causas y consecuencias. Si yo hago tal cosa, voy a obtener este resultado. Si hago esto otro, voy a obtener este otro resultado. La capacidad de previsibilidad. Puedo prever lo que sobrevendrá si desarrollo este tipo de actividades. Puedo construir este futuro posible si empiezo a pensar todas las posibilidades de construirlo y efectivamente hacerlo. Puedo construir ese futuro posible si llevo a cabo
este conjunto de actos. Todo esto que te digo de modo abstracto, pero muy gráfico, es lo que te indica la capacidad de pensar. Si no tenés un desarrollo intelectual, si no tenés un desarrollo intelectivo, no tenés capacidad de seleccionar y de dirigir tu vida de acuerdo a un plan o a un propósito personal de vida, sino que te contagias en un colectivo y te metes en la manada actuando contagiosamente de acuerdo a ese virus colectivista, el virus que te propone la manada. Es toda una enorme estupidez lo que han hecho los uruguayos al votar la vuelta de este gobierno de improvisados, cuando ves cada uno de los integrantes, es decir, de los ministerios, los futuros ministros y las ministras, y bueno, es una enorme estupidez. Vamos a estar en manos de inexpertos, vamos a estar en manos de improvisados, de gente que está bajo una doctrina, que viene con una doctrina a gobernarnos, que no vienen con pensamiento propio, elaborando un programa de gobierno que apele a todo esto que te acabo de decir. Es un modelo colectivista que va a conciliar todo lo que puede con el modelo más individual, personal, de la actividad privada, de la economía de inversiones, la economía capitalista, porque la necesita, si no se cae todo abajo. El modelo colectivista de gobierno que ellos incrementan mucho necesita de la actividad económica y de la gran inversión. Es así. Entonces tiene que conciliar. Y siempre es un gobierno de conciliación, de hasta acá llegamos, más no podemos, hasta acá te dejamos. No es un gobierno de libertades. Dietrich Bonhoeffer fue un intelectual alemán que se opuso al nazismo y por eso fue encarcelado. Esperemos que no lleguen a ese extremo. Esperemos que en el curso de los años no se endurezca el régimen. Tiene un parlamento muy dividido que lo va a debilitar. En Cámara de Senadores quedan absolutamente divididos y en Cámara de Diputados también, más allá de algún voto que puedan comprar. Va a ocurrir también una situación internacional de mucha presión con un signo político afortunadamente opuesto al del Frente Amplio. Desde los Estados Unidos de Donald Trump, desde Argentina de Javier Milei, desde Paraguay también, país hermano integrante de Mercosur, con un modelo liberal. Existe un contexto internacional que va a ser desfavorable para el Frente Amplio. Vienen elecciones en Brasil, con altas chances de Bolsonaro otra vez en el poder. En Brasil, en Chile, perdón, se le cae a pedazos el modelo que pretendió desarrollar Boric, integrante del Partido Comunista. Bueno, Dietrich Bonhoeffer fue un intelectual alemán que se opuso al nazismo y por eso fue encarcelado. En la cárcel meditó mucho tratando de explicarse cómo era posible que sus compatriotas alemanes estuvieran apoyando tan fervorosamente a Adolf Hitler y sus políticas irracionales y criminales, siendo el pueblo alemán uno de los más cultos y avanzados de Europa, el mundo y del mundo. Era ya la República de Weimar, era una república muy avanzada en lo filosófico, en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico, y llegó a una conclusión. El pueblo alemán fue víctima de la estupidez colectiva. Y entonces Bonhoeffer escribió un ensayo sobre la estupidez, que hoy vale la pena recordar, dice este comunicado que está viralizado por las redes sociales. Está muy viralizado este informe, que es muy claro, es un resumen muy adecuado de lo que planteó el intelectual y sociólogo Bonhoeffer. Y llega a decir el propio autor, la estupidez no tiene una causa psicológica, sino sociológica, es decir, es contagiosa. La estupidez de uno necesita la estupidez del otro. Es como un hechizo, conformado por consignas que se apodera de la gente. Es como un hechizo, dice Bonhoeffer, conformado por consignas que se apoderan de la gente.
Por eso verás gente muy inteligente que en un momento dado se comporta de manera estúpida porque es una recaída de su personalidad que no tiene nada que ver con sus capacidades mentales, que pueden ser muchas. Cuando las personas están atravesando un periodo de estupidez, nunca creerán en los argumentos, simplemente los ignorarán, como pasó en Uruguay, ahora en este periodo electoral. Una inmensa mayoría de los que votaron el Frente Amplio no creyeron en argumentos, fueron directamente a votar como una conducta estúpida, colectiva, de manada, convencida de un conjunto de eslogans, de consignas que les van metiendo en la cabeza. Pero claro, hay muchos más elementos para considerar la estupidez social. No se agota en una campaña electoral tampoco. Si bien la campaña electoral ha sido el detonante de la estupidez que de pronto arrojó que un 4, un 5, un 6% se volcaran para ese lado en una segunda vuelta. El gobierno de la honradez. Fíjate vos lo que hablamos hoy, al comienzo del programa. ¿De qué honradez podemos hablar con un país desfinanciado, brutalmente desfinanciado, en 15 años de gobiernos económicos, bajo la mayor prosperidad económica a nivel mundial, bajo un mundo que estaba en paz, un mundo que no tuvo pandemia, un mundo sin guerras, con una gran apertura a los mercados internacionales, con un barril del petróleo que estuvo varios años a la baja? Y sin embargo, Uruguay queda desfinanciado, con un déficit fiscal del 5,1, con una alta tasa de desempleo del 10,1%, del 10,5, perdón, por ciento, con una deuda externa que trepó al 76% del Producto Bruto Interno, con una desaceleración económica del año 2017 al 2019. El Uruguay de la recesión económica a partir del 2017 al 2019. El Uruguay de la migración del campo a la ciudad. 34 personas por día migraban del campo a la ciudad porque no tenían trabajo, no encontraban actividad. El Uruguay de migración, de emigración. Muchísimos uruguayos se fueron durante esos 15 años. Hay una diáspora uruguaya enorme que se fue expulsada. La inseguridad campeó. La alta tasa de homicidios y de delitos violentos fue de un crecimiento exponencial. Empresas público-estatales, monopólicas que se fundieron. ¿De qué honradez? Destruyeron el sistema institucional del Uruguay, tema que hemos analizado en una enorme cantidad de oportunidades. Y hablan de la honradez. Un mundo de auditorías que no prosperaron bajo este gobierno, que no supo manejar ese tema, que no solucionó el tema de las auditorías porque no solucionó previamente el tema distorsivo de un sistema de justicia penal que no obedece a las garantías del debido proceso como lo formula la Constitución de la República, nuestro Código General del Proceso y nuestro Código Penal, sino que obedece a principios ideológicos de una neoinstitucionalidad instalada por el Frente Amplio, distorsión institucional también. ¿De qué honradez? Ahí no hay honradez intelectual, no hay honradez respecto a nuestra república, no hay honradez constitucional y por supuesto que no hubo honradez económica ni financiera. Y hoy nos están hablando de más o menos impuestos, impuestos sí, impuestos no, y de un IVA personalizado. Cuando se habla de poner impuestos en economía, no hay otro concepto que el de ajuste fiscal. El Frente Amplio vive gobernando con ajustes fiscales y los ajustes fiscales se producen cuando hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica, cuando un país está en un alto índice inflacionario, cuando hay una alta tasa de desempleo, cuando el endeudamiento ya es muy alto, cuando no crece el Producto Bruto Interno o se desaceleró muchísimo, cuando todos esos números muestran que está en una situación de gravedad la economía del país, se va a un ajuste fiscal.
como está pasando en Argentina, que sale el tarambana de Melconian a hablar de la tortura fiscal, otro idiota. Se tiene que ir un ajuste fiscal. ¿Y qué es el ajuste fiscal? Bueno, el ajuste fiscal opera bajo determinados paradigmas de la macroeconomía. Por un lado, la creación de impuestos o incrementar los impuestos, las tasas impositivas para tener más recaudación, un Estado que ha perdido recaudación, un Estado que se está desfinanciando porque la productividad mermó. ¿Por qué? Porque tuvo elementos económicos distorsivos que afectaron a esa economía. Pueden ser internos o pueden ser externos. Una pandemia, situación de guerra, conflictos en el mundo, recesión económica mundial, pero pueden ser también externalidades a la economía. Una mala praxis de las políticas económicas, una política económica altamente tributarista, fiscalista, agrede a la actividad económica privada y también se va a retraer. No le inspira inversión. La inversión le inspiran las exoneraciones impositivas, por un lado, los impuestos estabilizados por otro, los que existen y que tengan una cota de racionalidad para sostener el funcionamiento adecuado de un Estado, de acuerdo a esos planes del Estado y de acuerdo a políticas públicas estatales. Por lo tanto, si hay política de Estado, no tenemos que esperar grandes cambios en materia económica ni en materia de políticas públicas, porque ya hay un modelo de Estado, cosa que acá no. Ahora acá viene otro maestrito con otro librito, y cuando toman el estado de cuentas de nuestro país, nos mienten y nos tenemos que conformar con lo que nos dicen. Ya Odón está diciendo, la situación no es catastrófica, pero en algunos aspectos es desalentadora y hay que corregir un montón de cosas. Claro, está justificando poner impuestos, está justificando el ajuste fiscal. El ajuste fiscal opera o por la vía impositiva y también opera por achicar el Estado, por disminuir actividades del Estado. Es decir, menos empleados públicos, de pronto alivianarnos en cuanto a la estructura de algún ministerio, minimizar los costos de los ministerios, evitar el ingreso de nuevos funcionarios públicos, a su vez desarrollar una política redistributiva en cuanto a los recursos humanos y quizá también revisar si no hay un montón de funcionarios públicos que están de un modo ilegal y también darles un despido y buscar la manera de hacer una reconversión laboral. Esos son los ajustes, achicar el Estado o imponer más impuestos o subir tarifas, es decir, las tasas impositivas o las tasas de los cobros de los servicios que el Estado nos brinda a través de sus empresas. Las tarifas de UTE, de OCE, de ANCAP, van a subir también los combustibles. Este gobierno no subía combustibles bajo el régimen de paridad a las importaciones, que no sé si O'Donnell lo va a dejar o lo va a sacar, no nos hablan de eso. Están tranquilizando los mercados. ¿Seguirá el régimen de paridad a las importaciones? Cuando en verdad desde organismos internacionales, incluso desde el Fondo Monetario Internacional y desde el BID, le están reclamando a Uruguay que flexibilice las empresas monopólicas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las abra a la competencia y que permita que ya no sean monopólicas, que tengamos empresas como tenemos Antel, pero que no sean un monopolio del Estado. ANCAP, por ejemplo. UTE, por ejemplo. OCE, no podemos porque nos introdujeron un monopolio vía constitucional, de modo también atentatorio, aberrante. Introdujeron un monopolio en el año 2004, OCE. Ese es el Frente Amplio, esa es la fuerza dañina con la que estamos conviviendo estúpidamente, porque la estupidez es un contagio social y desde la estupidez, en momentos de la vida de las sociedades, cuando se contrae esa enfermedad social, bueno, se va desarrollando un proceso delicado, complicado y trágico que puede derivar en dictaduras. Pasó con la Cuba, ¿m?
con Cuba, la Cuba castrista, con la Argentina y el peronismo. Con posterioridad a Bonhoeffer, el historiador y economista italiano Carlo Cipolla, siguiendo la misma lógica del alemán, condensó en 5 leyes su teoría de la estupidez. Primero, siempre se subestima el número de estúpidos en circulación. Segundo, la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de su educación, riqueza, su inteligencia, etcétera. O sea, se distribuye por igual en todos los segmentos de la población. O sea que la estupidez es como un producto que crece exponencialmente. Si en vez de la estupidez crecieran los productos y los bienes de consumo, de servicio y de insumos industriales, seríamos un país desarrollado. Pero acá crece la estupidez en lugar de que crezca la economía. 4, son impredecibles. Los no estúpidos siempre subestiman el poder de daño que tienen los estúpidos. Claro, como pasó ahora con el voto. Un montón de estúpidos te complican la vida. Te ocasionan un daño tremendo a vos y a tu familia porque están estupidizados con un conjunto de falsas ideas, de consignas, de frases que no dicen nada, pero claro, son estúpidos y no pueden verlo, y no permiten que nadie les diga que son estúpidos, porque además el estúpido es soberbio, porque a su vez es pusilánime, otro día te explico eso. Los estúpidos son más peligrosos que los bandidos y los malvados. Claro, los estúpidos avalan a los bandidos. Los estúpidos son cobardes, son pusilánimes en verdad, y montan en soberbia ante quien ellos saben que sabe más. Y te terminan diciendo cualquier disparate, como me pasa a mí a veces en redes, me dicen de todo. Pero claro, como yo sé que son estúpidos que están hablando, no puedo más que concederles el crédito de la estupidez. No puedo esperar otra cosa. Tampoco tengo ninguna apetencia, ni, ni proyección, ni expectativa de convencerlos en algo. Por eso el estúpido es peligroso. No podés entrar en razones con el estúpido. No podés hablar, no tiene diálogo. Y eso sucede con las ideologías totalitarias. Una ideología totalitaria es una ideología psicópata que no dialoga con otras ideas, que vive encerrada sobre sí misma, que solo se observa a sí misma y que le dice a los estúpidos que va a cambiar el mundo, que ella es la verdadera ideología del cambio necesario y que es la ciencia de la política, de la economía, de la sociedad, y esta ideología estúpida y psicópata sigue siendo la misma del siglo XIX, la de la lucha de clases, la del Estado que te soluciona todo, la del Estado patrón, el Estado empleador, el Estado empresario, el Estado jubilador, hace todo el Estado. El Estado es tu empleador, es tu patrón, es quien te paga el sueldo y te jubila a la vez. Y están discutiendo esa estupidez, si jubilaciones de 60 o 65 años. Y te hablan de un impuesto y de otro, cuando en verdad, al hablar de impuestos, repito, están hablando de un ajuste fiscal. Odone, hablen del ajuste fiscal que van a hacer y se dejan de embromar, pero no mientan más. Ya están mintiendo. ¿Viste que es tóxico esto? Antes de que comiencen a gobernar, ya están mintiendo horriblemente a los estúpidos. Y desde un presidente que no sabe hablar y que los estúpidos votaron. En algunos países mucha gente ha empezado a abrir los ojos, claro, y ya cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde, comienzan a entrar en razón y a dejar de apoyar a gobiernos elegidos en momentos de estupidez colectiva. Esperemos que estos 5 años demuestren a muchos que han caído lamentablemente en la estupidez colectiva, porque no avisoro otra posibilidad. No creo sobrevenga un gobierno que nos tape la boca. Dios quiera sea eso. Lo que más deseo, que le vaya bien, que sea un gran gobierno, que nos tape la boca a todos, pero desde su sello doctrinario, desde su perfil ideológico, desde su simiente histórica, desde su linaje histórico, desde su tradición, y ya con 15 años demostrados de gobierno a nivel nacional y 35 a nivel departamental en Montevideo, no avisoro, digamos, un gobierno sorpresivamente benigno que nos tape la boca, sino más bien espero que una sociedad uruguaya caiga en la cuenta de la estupidez que hicieron al votar una vez más la vuelta de este gobierno que tiene grandes signos ya autoritarios y demagógicos en este momento uruguayo de la oclocracia, concepto al que vamos a volver. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana
para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chau.